Apreciables amigos y condiscípulos de la Unidad de Servicio Sofía, hemos estado platicando y estudiando el libro sobre iniciación humana y solar del maestro Don Juan Kuhl y de Alice Bailey, de editorial Lucis, como la imagen que estamos presentando aquí para ustedes la encuentran en www.lucis.org. Ahí la encuentran ustedes. Ya hablamos y estudiamos el sendero de probación, el sendero del discipulado, y ahora vamos a leer el sendero de la iniciación. Después de un periodo breve o largo, el discípulo se encuentra ante el portal de la iniciación. Debe recordarse que a medida que nos acercamos al maestro y al portal, se llega, como dice el libro Luz en el Sendero, con los pies bañados en la sangre del corazón. Cada paso trascendido se da mediante el sacrificio de todo lo que es querido por el corazón en algún plano. Y este sacrificio debe ser siempre voluntario. Quien huella el sendero de probación y el de santidad, sabe el precio que debe pagar. Ha reajustado el sentido de los valores y por lo tanto no juzga como lo hace el hombre mundano. Quien intenta arrebatar el reino por la violencia, lo hace porque está preparado por el consiguiente sufrimiento. Quien considera que nada tiene, que nada tiene valor, excepto alcanzar la meta, está dispuesto a sacrificar su propia vida en la lucha para que predomine el yo superior sobre el yo inferior. Las dos primeras iniciaciones, en la primera iniciación, se me fue tantito el volumen, pero ya estamos de regreso. Perdón por dejar de hablar, pero mi micrófono se apagó, pero ya estamos aquí. Entonces dice que el hecho de que no todos los iniciados estén sometidos a esta norma quizás se deba a varias cosas, pero debe emitirse la nota de la rectitud. El reconocimiento de sus debilidades deben hacerlo sincera y públicamente y conocerán la lucha entablada para adaptarse a las normas superiores. Aunque no logren la perfección, los iniciados pueden caer y caen, incurriendo por consiguiente en el castigo de la ley, y también perjudicar y perjudican al grupo con su caída. En consecuencia, deben someterse al karma del reajuste, teniendo que expiar el daño mediante un servicio más prolongado, donde los miembros del grupo, aunque inconscientemente, aplican la ley. Su progreso se verá seriamente obstaculizado y se perderá mucho tiempo en agotar el karma con las unidades perjudicadas, debido al hecho de que un hombre es un iniciado y por lo tanto un medio para una fuerza muy acrecentada. Sus desviaciones del recto sendero tienen más poderosos efectos que los de un hombre menos avanzado. Su premio y castigo serán igualmente mayores. Debe pagar inevitablemente el precio antes de permitírsele proseguir en el camino. Respecto al grupo perjudicado por él, ¿cuál debe ser su actitud? Reconocer la gravedad del error, aceptar inteligentemente los hechos, abstenerse de críticas poco fraternas
e irradiar amor sobre el hermano pecador. Todo esto, juntamente con cualquier acción, aclarará al público que tales pecados e infracciones a la ley no son perdonados. A esto se debe añadir la actitud mental del grupo implicado que conducirá, mientras actúa con firmeza, al hermano equivocado a ver su error, cumplir su karma retribuidor y luego ser reincorporado a la consideración y respeto después de hacer las debidas enmiendas. No toda la gente se desarrolla en las mismas o paralelas líneas, por lo tanto, no es posible dictar reglas rígidas, invariables, respecto al proceso exacto de cada iniciación, determinar qué centros deben ser vivificados o qué visión ser adjudicada. Mucho depende del rayo a que pertenece el discípulo, de su desarrollo en cualquier dirección, pues no todos suelen desarrollarse similarmente, de su karma individual y también de las exigencias de algún periodo especial. Sin embargo, pueden hacerse muchas sugerencias. En la primera iniciación, el nacimiento del Cristo, generalmente se vivifica el centro cardíaco a fin de obtener un control más eficaz del vehículo astral y prestar un mayor servicio a la humanidad. Después de esta iniciación se enseña principalmente al iniciado lo concerniente al plano astral. Debe estabilizar su vehículo emocional y aprender a actuar en el plano astral con la misma soltura y facilidad con que lo hace en el plano físico. Debe entrar en contacto con los devas astrales, aprender a controlar a los elementales del astral, actuar con facilidad en los subplanos inferiores y acrecentar el valor y la calidad de su trabajo en el plano físico. En esta iniciación pasa del aula del aprendizaje al aula de la sabiduría. Entonces se le da especial importancia al desarrollo astral, aunque su equipo mental se desarrolla constantemente. Muchas vidas transcurren entre la primera y segunda iniciaciones. Puede pasar un largo periodo de encarnaciones antes de perfeccionar el control del cuerpo astral y el iniciado estar preparado para el próximo paso. No voy a abrir ya, yo estoy grabando y
Muchas vidas transcurren entre la primera y segunda iniciaciones. Puede pasar un largo periodo de encarnaciones antes de perfeccionar el control del cuerpo astral y el iniciado estar preparado para el próximo paso. En forma interesante aparece en el Nuevo Testamento esta analogía en la vida del iniciado Jesús. Pasaron muchos años entre el nacimiento y el bautismo, pero en 3 años dio los 3 pasos restantes. Una vez pasada la segunda iniciación, el progreso es rápido. La tercera y cuarta iniciaciones seguirán probablemente en la misma vida o en la siguiente. La segunda iniciación constituye la crisis del control del cuerpo astral. Así como en la primera iniciación se manifiesta el control del cuerpo físico denso, en la segunda se manifiesta análogamente el control del astral. El sacrificio y la muerte del deseo ha sido la finalidad del esfuerzo. El ego dominó al deseo y solo queda el anhelo de lo que es para beneficio del todo, de acuerdo a la voluntad del ego y del maestro. El elemental astral es controlado. El cuerpo emocional se torna puro y límpido y va desapareciendo rápidamente a la naturaleza inferior. Entonces el ego se aferra nuevamente a los 2 vehículos inferiores y los somete a su voluntad. La aspiración y anhelo de servir, amar y progresar llegan a ser tan intensos que por lo general se observa un desarrollo muy rápido. Esto explica por qué esta iniciación y la tercera se suceden con frecuencia, aunque no invariablemente en una misma vida. En este periodo de la historia del mundo, se ha dado tal estímulo a la evolución que las almas aspirantes al sentir la angustiosa y perentoria necesidad de la humanidad sacrifican todo a fin de satisfacer esa necesidad. Además, no debe incurrirse en el error de creer que todo esto sigue invariable y consecutivamente los mismos pasos y etapas. Mucho se realiza al unísono y simultáneamente porque el esfuerzo en ejercer control es lento y penoso. Pero en el intervalo entre las primeras iniciaciones debe lograrse y mantenerse una etapa definida en la evolución de cada uno de los 3 vehículos inferiores, antes de ser posible una mayor expansión sin peligro del canal. Muchos actúan en los 3 cuerpos a medida que huellan el sendero de probación. Si en esta iniciación se sigue el curso común, lo que no es todo seguro, se vivifica el centro laríngeo. Esto desarrolla la capacidad de aprovechar las adquisiciones de la mente inferior en servicio del maestro y ayuda al hombre. Otorga la habilidad de dar y expresar aquello que constituirá una ayuda, posiblemente a través de la palabra hablada, pero indefectiblemente al prestar algún tipo de servicio. Acuerda una visión de las necesidades del mundo y muestra otra parte del plan. Por lo tanto, el trabajo que se debe realizar antes de recibir la tercera iniciación es sumergir totalmente el punto de vista personal en las necesidades del todo, lo que implica el total dominio de la mente concreta por el ego. Las 2 iniciaciones siguientes. La enseñanza asciende de nivel después de la segunda iniciación. El iniciado aprende a controlar su vehículo mental, desarrolla la capacidad de manejar material mental y aprende las leyes para construir pensamientos creadores. Actúa libremente en los 4 subplanos inferiores del plano mental. Antes de la tercera iniciación, debe consciente o inconscientemente dominar totalmente los 4 subplanos inferiores en los 3 planos de los 3 mundos. Profundiza el conocimiento del microcosmos y en gran medida domina teórica y prácticamente las leyes de su propia naturaleza.
De allí su habilidad experimental para ser el amo de los 4 subplanos inferiores, de los planos físico, astral y mental. Esto último es sumamente interesante. El control de los 3 subplanos superiores todavía no es completo y constituye una de las razones de los fracasos y errores de los iniciados. Aún no han perfeccionado el dominio de la materia en los 3 subplanos superiores porque no han sido dominados. En la tercera iniciación, denominada a veces la transfiguración, la entera personalidad queda anegada por la luz descendiente. Después de esta iniciación, la mónada guía definitivamente al ego, derramando acrecentadamente su divina vida en el canal ya preparado y purificado. De la misma manera, en la tercera cadena lunar, el ego individualizó a la personalidad por medio del contacto directo, método diferente del de la individualización, tal como se demuestra en la cuarta cadena actual. Si aplicamos aquí la ley de correspondencia, podría demostrar ser muy reveladora una interesante analogía entre los métodos de la individualización en las diversas cadenas y las expansiones de conciencia que tienen lugar en las diferentes iniciaciones. Nuevamente, se le otorga al iniciado una visión del porvenir y está siempre en condición de reconocer a los otros miembros de la Gran Logia Blanca, siendo estimuladas sus facultades psíquicas mediante la vivificación de los centros de la cabeza. Hasta no haber pasado esta iniciación, no es necesario ni aconsejable desarrollar las facultades sintéticas o la clariaudiencia y clarividencia. La finalidad de todo el desarrollo consiste en el despertar de la intuición espiritual. Una vez lograda, cuando el cuerpo físico es puro, el cuerpo astral estable y firme y el cuerpo mental controlado, entonces el iniciado podrá manejar sin peligro y utilizar inteligentemente las facultades psíquicas para ayudar a la raza. No solo podrá utilizar estas facultades, sino que será capaz de crear y vivificar formas mentales claras y bien definidas, que vibren con espíritu de servicio, sin estar controladas por la mente inferior o el deseo. Estas formas mentales no serán como las creadas por la mayoría de los hombres, formas sin cohesión, relación ni unión, sino que alcanzarán un alto grado de síntesis. Arduo e incesante será el trabajo antes de poder realizarse esto, pero una vez estabilizada y purificada la naturaleza de deseos, no resultará difícil el control del cuerpo mental. De ahí que el sendero del devoto sea más fácil en ciertos aspectos que el del intelectual, pues ha aprendido a medir el deseo purificado y a progresar mediante las etapas requeridas. La personalidad alcanza así una etapa donde sus vibraciones son de un orden muy elevado y la materia de sus 3 cuerpos relativamente pura, donde capta el trabajo que debe realizar en el microcosmos y es muy avanzada la parte que debe desempeñar en el macrocosmos. Por lo tanto, se evidencia por qué el sumo hierofante, el Señor del mundo, es el oficiante solo a partir de la tercera iniciación. Entra por primera vez en contacto con el iniciado. No era posible antes. En las 2 primeras iniciaciones, el hierofante es el Cristo, el instructor del mundo,
el primogénito entre muchos hermanos, el primero de nuestra humanidad que recibió la iniciación. Pero cuando el iniciado realiza un mayor progreso y ha pasado 2 iniciaciones, se efectúa un cambio. El Señor del mundo, el anciano de los días, el inefable regente mismo, confiere la tercera iniciación. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico plenamente consagrado puede soportar sin peligro las vibraciones de los otros 2 cuerpos cuando vuelven a su refugio, al retornar de la presencia del Rey, porque ahora el cuerpo astral purificado y el mental controlado pueden permanecer sin peligro ante ese Rey. Logrados tal purificación y control, permanecen allí y por primera vez vibran conscientemente de acuerdo al rayo de la mónada. Entonces, con los cuerpos preparados, puede alcanzarse y conferirse la capacidad de ver y oír en todos los planos y emplearse sin riesgos la facultad de leer y entender los archivos, pues a mayor conocimiento, mayor poder. El corazón es suficientemente puro y amoroso y el intelecto bastante estable para soportar la tensión de conocer. Antes de recibir la cuarta iniciación, se intensifica el trabajo de entrenamiento y la aceleración y acumulación de conocimiento debe ser increíblemente rápida. A menudo, el iniciado tiene acceso a la biblioteca de libros esotéricos y después de esta iniciación, no solo puede entrar en contacto con el maestro al que está vinculado y con el cual ha trabajado conscientemente durante largo tiempo, sino también con los chohanes, el bodhisattva y el manú, ayudándolos en cierta medida. Además, debe captar intelectualmente las leyes de los 3 planos inferiores y aplicarlas para ayudar al plano de la evolución, estudiar los planos cósmicos y dominar sus gráficos, llegar a ser un conocedor de las técnicas esotéricas y desarrollar la visión cuatridimensional, si aún no lo ha hecho. Debe aprender a dirigir las actividades de los devas constructores y al mismo tiempo trabajar continuamente en el desarrollo de su naturaleza espiritual. Empezar a coordinar rápidamente el vehículo búdico y al coordinarlo, desarrollar el poder de síntesis, al principio en pequeña medida y gradualmente en forma más detallada. Al recibir la cuarta iniciación, el iniciado domina perfectamente el quinto subplano, por lo tanto es un adepto, usando el término técnico, en los 5 subplanos inferiores de los planos físico, astral y mental, y está en camino de dominar el sexto. El hombre recibe la cuarta iniciación, la crucifixión. Suele tener una vida de gran sacrificio y sufrimiento. Es la vida del hombre que hace la gran renunciación y que aún exotéricamente es considerada difícil, intensa y penosa. Todo lo abandona hasta su perfecta personalidad misma sobre el altar del sacrificio y queda despojado de todo. Renuncia a amigos, dinero, reputación, carácter, posición, familia y hasta la vida misma. Las iniciaciones finales. Después de la cuarta iniciación no queda mucho por hacer. El dominio del sexto subplano prosigue rápidamente y se coordina la materia de los subplanos superiores al búdico.
Al iniciado se le permite tener una más íntima fraternidad en la logia y su contacto con los devas es más completo. Va agotando rápidamente los recursos del aula de sabiduría y dominando los más intrincados planes y gráficos. Se hace muy versado en la significación del color y del sonido. Puede manejar la ley en los tres mundos y hacer contacto con su mónada, con más libertad que la mayoría de la raza humana con sus egos. Tiene también a su cargo gran trabajo. Enseña a muchos discípulos, ayuda en muchos planes y reúne bajo su dirección a quienes deben ayudarlo en el futuro. Esto se refiere únicamente a los que se quedan para ayudar a la humanidad en este globo. Más adelante nos ocuparemos de algunas líneas de trabajo que se extienden ante el adepto si trasciende el servicio en la tierra. Después de la quinta iniciación, el hombre se ha perfeccionado en lo que se refiere a este esquema, aunque si lo desea puede recibir otras dos iniciaciones para recibir la sexta iniciación. El adepto debe hacer un curso muy intenso de ocultismo planetario. Un maestro aplica la ley en los tres mundos, mientras que un Chohan de la sexta iniciación lo hace en la cadena en todos los niveles. Un Chohan de la séptima iniciación aplica la ley en el sistema solar. Se evidencia que el estudiante que investiga estos asuntos hallará muchas cosas que le atañen personalmente, aunque la ceremonia en sí puede aún estar muy lejos. Mediante el estudio del proceso y del propósito, puede darse cuenta del gran hecho fundamental de que el método de la iniciación es comprensión de la fuerza, aplicación de la fuerza, utilización de la fuerza. Los iniciados desde los demás humildes grados que por primera vez hacen contacto con determinado tipo de fuerza especializada, hasta el emancipado Buda del séptimo grado, manejan energía de algún tipo. Las etapas de desarrollo por las que debe pasar el aspirante podrían ser aquellas en que se da cuenta a través del discernimiento de la energía o fuerza de su propio yo inferior. Impone ese ritmo energético otro superior hasta que ese ritmo inferior es suplantado por el superior y el antiguo método de expresión de la energía desaparece totalmente. Hasta aquí vamos a dejar la lectura y el estudio precisamente de el sendero de la iniciación, porque pues ya los temas que va a estar ahí tratando el maestro no nos competen ni tenemos la menor idea. Entonces, lo único que vamos a hacer y a lograr es aburrirnos a lo mejor y no ponernos a estudiar. Hemos tenido la oportunidad, queridos amigos, queridos condiscípulos, de estar estudiando brevemente lo que es el libro. Vamos en otras cápsulas a seguir con unos temas. Todos los libros del maestro Dujwal Kul, todos sus temas son bastante abstrusos. La lectura de esos libros no son para el hombre común, pero se tiene que dar a conocer la existencia de los libros porque hay un plan y se tiene que llevar a cabo este plan y poco a poco irnos dando cuenta de que existe ese plan. Entonces, tratar de dar a conocer la existencia de los libros y su contenido, reitero, es demasiado abstruso, porque si uno que más o menos está uno familiarizado tantito de lo que dice aquí, se le hace uno tan abstruso. Yo en estos momentos, reitero, les estoy diciendo, estoy terminando la lectura porque lo que sigue ya es muy abstruso para nosotros. Y bueno,
no tiene ni caso. Imagínense nada más la universalidad de la iniciación. Si apenas estoy entendiendo y escuchando que existe el sendero de probación, ¿sí? Pero los libros están diseñados para que los estudien los iniciados. Nosotros no somos iniciados. Entonces nosotros nada más vamos a leer lo que probablemente ese es el momento que nosotros debemos de tener. Busco precisamente algunos temas que no sean tan complicados, o sea, por eso ya no le sigo al libro porque digo, no, pues esto es meternos en problemas. Y dicho por mucha gente que tuve la oportunidad de hacer lo mismo que estoy haciendo ahorita y me decían, no le entiendo, es muy abstruso, sí, por supuesto, pero hay algo que debemos de hacer y es separar lo falso de lo verdadero. Poco a poquito, imagínense nada más, cuando nosotros queremos entender la enseñanza del Buda, imposible poder entender la enseñanza del Buda. Nosotros nos metemos al internet y le damos clic por aquí, por acá y sale Krishnamurti. Estudiar a Krishnamurti es en serio abstruso. Estudiar a Krishnamurti. Cuando nosotros le damos clic por aquí y abrimos pequeños libros, digo pequeños por las páginas, de el Bhaktivedanta Prabhupada, pues lo explica de una manera muy sencilla porque es Bhakti Yoga, es el yoga de devoción. Y nos habla ahí que Krishna hizo esto, la divina presencia, etcétera, etcétera. Pero meterse a estos tipos de lectura es bastante abstruso. La doctrina secreta y los libros de Blavatsky es eso, son muy abstrusos de poder entender, es poder decir, como yo siempre digo, sí, pues ya los leí, pero pregúntenme si le entendí, esa es otra cosa. Entonces, queridos amigos y queridos condiscípulos, hasta aquí llegamos con el libro de Iniciación Humana y Solar. Yo grabo en vivo, por supuesto, a medida de mis posibilidades, dije en una cápsula, grabo en mi recámara, tengo perros, entonces siempre van a escuchar el ladrido de un chihuahueño que luego se oye, o por allá en la sala tengo otro donde transmito. Bueno, pues es un edificio, son 12 niveles y enfrente está el Hospital 20 de Noviembre. Entonces de repente llega el helicóptero con algún paciente de emergencia, algo, y deberían de ver el escándalo que se oye. Bueno, yo trato de hacerlo totalmente en vivo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Para aquellos que me han estado siguiendo y a lo mejor no lo he vuelto a decir, mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Muchísimas gracias.